Buenas noches. Bueno, primero que nada felicitarlos porque a pesar del viento, del fresco, pueden estar acá dando este lugar para poder, a la luz de la Escritura, poder encontrarnos con lo que el Señor quiere hablarnos a nuestro corazón, a nuestra vida. Así que es tan invalioso que no demos lugar a que nada se interponga, a buscar todas y aprovechar todas las posibilidades que Dios nos da para estar más cerca de Él, ¿no? Y es precisamente como se hizo en la dinámica, tiene que ver con esfuerzo, con dedicación, tiene que ver con perseverancia, algo de lo que podamos ver a través de este rey que vamos a considerar hoy. Hoy vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 3. Así podemos meditar en lo que, me llamó la atención y quería compartirles en esta noche acerca de este rey. Según el Reyes capítulo 3 va a hablar y va a comenzar hablando del rey Joram. Este rey, hijo de Acab, y por lo tanto también su madre. ¿Quién sería su madre? Si el rey es Acab, Jezabel. Qué padres, ¿no? Qué padres. Ya consideramos a Acab, ¿se acuerdan? Hemos considerado también ya a Acab, pudimos hablar de él. Y acá también comienza el versículo 1 a mencionar esto. Leemos un poquito. Dice: Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años. También es bueno mencionar que también va a mencionar la Escritura otro rey, también con el mismo nombre, Joram, pero él también va a ser rey, hijo de Josafat, y va a ser, por lo tanto, rey de Judá. Rey de Judá. Sabemos que estamos viendo los reyes de tanto del reino del norte como del sur, y en este caso vamos a considerar a Joram como rey de Israel. Y versículo 2. Dice: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho, pero se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. Cuando mencionamos, y siempre menciona esto la Escritura, los pecados de Jeroboam, recordemos que siempre apunta a lo que es la idolatría. La idolatría. Así que siguió siendo un idólatra, ¿no? Y la Biblia lo ha puesto en ese lugar como un rey que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. También dice, ahí hemos leído que quitó algunas estatuas, pero siguió siendo un idólatra. Quitó algunas estatuas, dice, pero siguió siendo un idólatra porque se entregó a los pecados de Jeroboam. Siguió siendo un idólatra. Lo primero que pensaba, viendo un poquito estos primeros versículos, y es precisamente donde vamos a reflexionar, algo sabía, ¿no? Joram, porque lo motivó a quitar algunas estatuas de Baal, ¿no? Y es precisamente este es el conflicto, y lo vamos a aplicar a nuestra vida, porque no es la idea solamente conocer algo de historia, sino que como jóvenes, como adolescentes, como mayores, podamos aplicar lo que dice la palabra, estos ejemplos que nos enseña la palabra, o sea, que nos enseña el Señor, y podamos extraer una enseñanza práctica para nuestra vida, ¿no? Que es siempre el objetivo del Señor para con nosotros, sus hijos. Y eso es lo más importante, que podamos salir de este lugar con una idea, con un pensamiento, con algo en lo que el Señor me ha desafiado a trabajar en mi vida para crecer espiritualmente. Y para eso les invito a que estemos atentos, que estemos concentrados, que estemos en lo que el Señor nos quiera hablar. Seguramente que podremos encontrar a través de estos pasajes un montón de cosas, porque la palabra es viva y eficaz. Pero tener en cuenta lo que el Señor quiere hablarnos en esta oportunidad con estos versículos que vamos a meditar, ¿no? Algo sabía
Joram, ¿no? Porque ya sea por alguna estrategia o por alguna idea con respecto a lo que era quitar algunas estatuas, algunas imágenes, capaz tenía algo en lo que estaba tramando, por lo que vamos a leer a continuación, pero dice que quitó algunas estatuas, quitó algunas estatuas. Y la idea de esta noche precisamente tiene que ver con la perseverancia, con la constancia, y vamos a hablar con lo que es, vieron que estuvimos viendo el sábado pasado un rey comprometido, ¿no? Y vamos a ver algo opuesto, y vamos a ver un rey tibio, ¿no? Un rey inconstante, incoherente con sus actos. Y como les decía, no solamente que tenía que ver con su persona, el pecado, sino recordemos que él es un rey, o sea que su influencia era para con todo el pueblo. Siempre nuestra vida influye, ¿no?, en aquellos que nos rodean, ¿no? Como padre vamos a influir en nuestros hijos, como esposo en nuestra esposa, como esposa en su esposo, en sus hijos, entre hermanos, hay influencia entre nuestros amigos, nuestras amistades, y qué importante es que esto siempre lo tengamos en cuenta. Tenemos consecuencias propias, pero también hay consecuencias de acuerdo a nuestro obrar, buenas o malas, en aquellos que nos rodean, en aquellos que nos observan, en aquellos que nos imitan, en aquellos que nos consideran tal vez alguien a quien escuchar, a quien oír. Qué importante es ser buena influencia, ¿no? Qué importante es ser buen conductor de aquellos que nos observan, de aquellos que nos siguen, de aquellos que nos escuchan. Y vemos aquí un rey que obviamente hizo pecar a su pueblo porque él pecó, porque él fue inconstante, porque él fue tibio frente a las ordenanzas de Dios, ¿no? Tal vez algo había escuchado, ¿no? Conocía al rey Josafat, un hombre piadoso, un rey piadoso que buscaba a Dios, y obviamente ha conocido y conocía lo que a Dios le agradaba y lo que a Dios no le agradaba, pero hizo las cosas a media. Como muy buenos esos gráficos, es cuando hay una instrucción, ¿no es cierto?, cuando vamos a armar algo que nos llega y cuando lo compramos lo vemos en la foto todo armadito y de repente nos llega en una caja chiquitita y dice para armar, ¿no? Viene con su instrucción. Y cualquier piecita que nos falte de eso va a desencadenar en que ya no sea eso que yo quise, que yo anhelé, ¿no?, o que yo deseé adquirir, ¿no? Es tan importante seguir las instrucciones para que realmente eso que viene está desarmado, después esté armado y esté tal cual lo muestra esa foto, ¿no?, esa imagen que yo vi. Es tan importante seguir las instrucciones al pie de la letra, y la Biblia son las instrucciones para nuestra vida. Y es tan importante entender el concepto de que Dios no nos da a elegir qué sí y qué no de la Escritura, ¿no? Quizás de acuerdo a nuestra conveniencia, a nuestro estado. El ser humano es propenso a esto, ¿no? Nosotros somos propensos a leer la Escritura, a atesorar esos versículos que hablan de bendición, que hablan de prosperidad, que habla de que nos va a ir bien, pero cómo nos cuesta tal vez masticar aquellos versículos que nos ponen frente a un espejo que revela lo que verdaderamente hay en nuestro corazón, que revela lo que verdaderamente son nuestros actos, que revela lo que verdaderamente son nuestras actitudes, nuestras costumbres, y que revela lo que es el pecado. Nos cuesta muchas veces transitar esos versículos de la Biblia, pero son precisamente los más importantes, porque son los que nos permiten alcanzar. Saben que muchas veces el error está en que ponemos la carreta adelante y los caballos atrás, ¿no? Hablamos de prosperidad sin tener en cuenta que Dios no va a bendecir al pecador. Hablamos de prosperidad sin tener en cuenta que Dios no va a bendecir a alguien que primeramente no sea un hijo de Dios, una hija de Dios. Dios no va a bendecir a alguien que no esté caminando y transitando una vida de acuerdo y perseverando con esfuerzo, con dedicación, en las cosas que Dios nos ha dicho claramente en su palabra, en este manual que es la Biblia.
Entonces, desde este lugar tenemos que animar siempre a introducirnos primeramente, a ser confrontados con los textos que buscan, y es el Señor que busca la santidad de nuestra vida, que busca nuestro crecimiento, que busca que caminemos acorde a lo que el Señor nos ha enseñado en su palabra, para que así todo lo que deseemos conforme a su voluntad, Dios esté dispuesto a proveerlo, ¿no? Y a darlo, porque hay una vida que es conforme. Y no debemos confundirnos con que la bendición es tener. Satanás también provee, Satanás también da, y muchas veces da porque sabe que nos distrae, nos confunde, cuando no hay crecimiento, cuando no hay discernimiento espiritual. Si no, el mundo sería muy claro evidenciar los que son de Cristo, los que son hijos de Dios, y los que no son, porque los que no son le iría pésimo, ¿no? Y los que son hijos de Dios le debería ir bárbaro, nunca un problema. Pero no sabemos que no es así. El Hijo de Dios también sufre, el Hijo de Dios también tiene necesidades, el Hijo de Dios también tiene enfermedades, el Hijo de Dios también tiene pérdidas, tiene alegrías, tiene tristezas, ¿no? Y tiene que perseverar. Pero ¿cuál es la diferencia que nos enseña la Biblia? ¿Qué es lo importante? ¿Es lo importante la salud? ¿Es lo importante tener? ¿Es lo importante adquirir? ¿Es lo importante que nos vaya bien en este mundo? No, no es eso lo importante. ¿Es lo importante tener? No, no es eso lo importante. Lo importante es que Cristo sea tu Señor, sea tu Salvador. Porque lo importante es que tengas la seguridad de que cuando partas de este mundo, siendo pobre, rico, enfermo, sano, te vayas con Cristo. Eso es lo importante. Y en la gracia de Dios y en la perseverancia de un hijo de Dios, en vivir acorde a la Escritura, será que Dios le bendecirá y Dios lo proyectará a cumplir sus propósitos en este mundo. Hay hermanos que predican y están en el frente de batalla y con necesidades, ¿no? Con dolencias, con sus achaques, uno los ve, a personas mayores. ¿Qué es lo que los motiva a eso? Si tienen enfermedades, si pasan necesidades, si pasan tristeza, ¿qué los motiva? Conocen al Señor de primera mano. Conocen al Señor de primera mano, no de oídas, no a través de una religión. Lo experimentan día a día, conocen a un Dios que es real. Y muchas veces, queridos hermanos, nosotros no conocemos a un Dios real, conocemos solamente a un Dios lejano, que está allí para solucionar nuestros problemas y que a través de el ir y generar un hábito de reunirnos y de hacer cosas, creemos que eso es la vida cristiana. Y la vida cristiana es mucho más que eso, es la consecuencia, eso debiera ser siempre la consecuencia de una intimidad profunda con el Señor. Nadie puede negar que una intimidad profunda y verdadera con el Señor te impulsa a no querer estar lejos del Señor y hacer todo para Él. Por eso es lo que nos diferencia unos de otros, ¿no? Por eso es que vemos esos hermanos o vemos esas personas, ¿no es cierto?, que dejan todo por el Señor. Y cada uno en su justa medida, ¿no es cierto?, debe perseverar. Cada uno en su justa medida debe perseverar. Entonces, vemos acá a este rey que tuvo una actitud y no coherente, porque dice que deja a unas estatuas, las saca, pero sigue en los pecados. Y muchas veces esto también es nuestra vida. Sí hay cosas que cambiar, pero hay otras que siguen estando ahí. Sí hay pecados en nuestra vida, pero hay cosas que siguen estando ahí. Somos como este rey, ¿no? Hay cosas que consideramos importantes, sí, pecado, y hay otras cosas como que no son tan pecado, ¿no? Y saben que Dios tiene una mirada única para mirar el pecado. No hay otra, no hay grises con respecto a cómo Dios ve el pecado. Queridos hermanos, Dios ve el pecado de una sola forma. Es algo aborrecible. No puede verlo. Él es un Dios santo. Y es que muchas veces bajamos la vara del conocimiento de Dios, de la santidad de Dios. Es como le ponemos un reóstato a la santidad de Dios y vamos bajando la claridad, ¿no? Como hacemos con la luz.
¿no? Vamos bajando para que se vea más oscurito. Y claro, cuando está muy claro, se va a percibir la manchita más pequeña. Pero cuando le bajamos al reóstato de la luz de nuestra vida, de la Biblia, de la palabra de Dios, que es la que ilumina, y claro, cada vez se empieza a percibir menos las cosas. Y se ven las manchas grandes nomás. Y sí, eso es pecado. ¿Y lo pequeño? ¿Y eso que está ahí y que lo seguimos diariamente llevando en nuestra vida, no es acaso pecado? ¿No lo ve Dios de la misma manera? Sí, lo ve Dios de la misma manera. Y Joram, este rey, dice que él quitó algunas cosas, pero siguió. No era consciente de la santidad de Dios. Una vara muy baja, una medida muy baja de la santidad de Dios y de todo lo que Él es. Y el desafío para nuestra vida es realmente volver a subir el reóstato de la Biblia, para que ilumine bien nuestra vida, que verdaderamente le demos ese lugar, para que vaya hasta los rincones más profundos, porque, queridos hermanos, no vaya a ser que estemos transitando nuestra vida cristiana como este rey, que hizo lo malo ante Dios, porque tuvo la oportunidad, porque escuchó, sabía lo que era correcto, y algunas cosas las consideró, pero otras las dejó allí, y así le fue, hizo lo malo. Y terminó su vida tomando malas decisiones y terminó su vida asesinado, muerto. Porque ya había un juicio sobre su vida, aún por lo que él había hecho y por los pecados de sus padres, ¿no? Entonces, acá hablamos también de lo que es nuestra tibieza, nuestra inconstancia, nuestra incoherencia con respecto a cómo vemos el pecado. El del otro es pecado, ¿no? El mío no tanto, ¿no? Y es nuestra mirada, todos somos así, no le vamos a echar la culpa a nadie, todos somos así. El pecado del otro siempre es más grande, ¿no? La palabra fuera del lugar del otro siempre es más grave, ¿no? El que el otro no pasa la ofensa, ¿no? Siempre el otro, ¿no? Tenemos que empezar a mirarnos a nosotros para darnos cuenta cuán pecadores somos, ¿no? Cuán pecadores somos delante de la palabra del Señor. Y que nuestra vida espiritual necesita la luz de la Escritura ir sacando todo eso. Y para eso el reóstato de la Biblia debe estar al máximo, para que ella ilumine aún los rincones más profundos de nuestra vida y todo sea expuesto a la luz. Porque, querido, convivir con el pecado conscientemente es una vida espiritual muerta. Si somos conscientes de que estamos haciendo cosas y no estamos perseverando en que el Señor las saque de nuestra vida, estamos mal, no estamos bien. Queridos hermanos, hoy tenemos que estar lúcidos espiritualmente, chicos. Si somos del Señor hay que estar lúcidos espiritualmente, porque el enemigo viene para matar tu vida, para destruirte. Querido joven, querido hermano mayor, el enemigo no va a jugar con nuestras vidas. No viene a jugar, viene a destruir, viene a matar. Y no es que mañana te vas a morir físicamente. Una vida sin propósito, una vida sin fruto, si sos un hijo de Dios, es una vida muerta. ¿Qué le vas a llevar al Señor? Somos conscientes de que vamos a rendir cuentas delante de Dios. Somos conscientes de que cada uno de nosotros como hijos de Dios algún día vamos a ir a la presencia del Señor y vamos a llevar nuestros frutos. Somos conscientes de que el cristiano compadecerá delante de su Señor para mostrar sus obras. ¿Qué le vamos a presentar al Señor? Y pensemos en esto. ¿Qué le vamos a presentar al Señor? ¿Que fuimos a todas las reuniones? ¿Qué le vamos a presentar al Señor? ¿Que estuvimos en todos los ministerios? Piense bien. ¿Qué le vamos a presentar al Señor? ¿Que ofrendamos cada primer día de la semana? ¿Qué es lo que va a mirar el Señor? ¿Qué es lo que va a mirar? ¿Va a mirar, fue a todas las reuniones? ¿Helmut fue a todas las reuniones? ¿Es eso lo que va a mirar el Señor? ¿Ofrendó cada primer día de la semana? ¿Estuvo en todos los ministerios? ¿Es eso lo que va a mirar el Señor? ¿Es eso lo que le voy a ver? Es mucho más que eso.
Tenemos que entender, queridos hermanos, es que no es venir a la reunión. ¿Tenemos que venir? Sí, tenemos que venir a la reunión. El Señor quiere que nos congreguemos. Ahora bien, estamos aquí, pero ¿cómo estamos? Eso es lo que le vamos al Señor. ¿Saben lo que le vamos a llevar al Señor? Sí, yo estuve en todas las reuniones, bárbaro, y estuve atento, estuve concentrado, estuve prestando atención, atesoré con pasión la palabra en mi corazón. Eso es lo que va a mirar el Señor. Ofrendé todo, cada vez que había para ofrendar, ofrendé. ¿Es eso lo que va a mirar el Señor? No, el Señor no va a mirar eso. ¿Qué va a mirar el Señor? ¿Cómo di ese dinero? ¿No? ¿Cómo ofrendé? ¿Cómo ofrendé mi tiempo? ¿Cómo ofrendé mis recursos para su gloria? El Señor no va a mirar los actos en sí, va a mirar nuestro corazón. Sí, muchas veces podemos poner dinero pensando en otra cosa. Podemos venir aquí y nuestra mente está en otro lado. Podemos estar sirviendo en un ministerio y hacerlo de manera por costumbre, por religiosidad. ¿Cómo vamos y servimos? ¿No? Eso es lo que vamos a llevar. Saben que delante del Señor podremos llevar nuestras obras, nuestros logros, nuestros ministerios, nuestro conocimiento, nuestras ofrendas, nuestra asistencia, pero Él mirará nuestro corazón. Mirará nuestro corazón. Por eso que delante de la presencia del Señor habrá oro, habrá piedras preciosas, pero también habrá heno, madera y hojarasca. Y será todo allí pasado por el fuego de la mirada del Señor, ¿no? ¿Y qué es lo que no se consume de ahí? Hay cosas que se consumirán, no quedará nada. Pero hay cosas que permanecerán. El oro y las piedras preciosas, que es el fruto. Que es ese fruto de un corazón transformado, que persevera. De ese un corazón que ve el pecado como lo ve Dios. Que ve el pecado como lo ve Dios. Y Dios tiene celo de su nombre. Dios tiene celo de sus cosas. Y desea que nosotros también lo celemos de la misma manera. Por eso, este hombre dice que terminó el versículo 3 diciendo, y no se apartó de ello. O sea que no hubo un arrepentimiento. No hubo un arrepentimiento. Consideró algunas cosas, sí, esto, cambió algunas cosas, pero siguió en otras. Y le fue mal. No hizo las cosas como Dios quería y no hubo arrepentimiento, ¿no? Hubo una incoherencia en su vida. No había, este rey no tuvo la mirada correcta con respecto al pecado. Por eso, fíjense, para afirmar esto, ¿qué dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 11 en adelante? Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, y sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, el día, la luz, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Y si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Sabemos que maravilloso que por medio de Jesucristo somos salvos y nadie nos puede quitar eso. Pero hay recompensa para el que lleva fruto, fruto, y debe ser un desafío para nosotros. Y parte de un corazón que considera el pecado como lo ve Dios, que no es indulgente consigo mismo, A veces no somos indulgentes con el prójimo, pero con nosotros sí. Y no debe ser así porque nos estamos perjudicando a nosotros mismos si no crecemos, si no vemos el pecado como lo ve Dios. Y para eso tenemos que estar a la luz de la Escritura. Si no hay lectura, si no hay estudio de la palabra, si no estamos atentos, si no estamos concentrados cuando Dios habla, es muy difícil que podamos estar recibiendo esa palabra que traiga luz. ¿Para qué? Para que con diligencia podamos apartarnos del mal, apartarnos del pecado, apartarnos de lo que no sirve, apartarnos de lo que Dios aborrece, y podamos perseverar en lo que Dios quiere
que seamos, en lo que Dios quiere que seamos. Y vamos a hacer una referencia. Dice más adelante, en Segunda de Reyes, allí estaba este rey, se vio enfrentado cuando murió Acab, era el rey, ¿no es cierto? Murió Acab, el padre de Joram. Dice que hubo un reino que, bueno, murió entonces el rey, entonces está el hijo, se rebeló, ¿no? Y Joram vio la situación, entonces busca aliarse, y ahí busca alianza, y busca a Josafat, ¿no?, como rey, y busca también a otro, el rey de Edom, y estos tres reyes van juntos a pelear contra Moab, que se había rebelado, ¿no? Y dice que ellos, bueno, hacen alianza y dice, bueno, ¿por qué camino vamos? Vamos por aquí, por el desierto, dice más adelante, ¿no? Entonces van por el desierto, camino de 7 días, falta el agua, falta el alimento, y allí estaba Joram. Y fíjense que el versículo 10, de ahí del capítulo 3, fíjense la expresión, el pensamiento. Dice que Joram, entonces el rey de Israel, dijo, ¿qué ha llamado Jehová a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas? Claro, vio la situación, vio la dificultad, había muerto hombres, animales, allí habían quedado en este desierto, no había agua, y se empezó a quejar, ¿no? ¿Cómo puede ser? Acá, que Dios nos ha traído para entregarnos, ya quedamos, ha sido el grupo, el ejército estaba reducido, ¿no? Allí esa fue la expresión. Y dice el versículo 11, más Josafat, este rey piadoso, pero que también traerá su consecuencia, porque si estuviéramos viendo Josafat, le diríamos, ¿qué tenés que estar formando alianza con un idólatra? ¿No? Si estuviéramos viendo a Josafat, o nosotros mismos, como hijos de Dios, si somos hijos de Dios, si somos hijas de Dios, que queremos afirmar nuestra vida en la Escritura, ¿qué tenemos que estar haciendo? Alianza, trato, amistad con aquel que no conoce a Dios, ¿no? Es un yugo desigual, hay ideas diferentes, hay pensamientos distintos, hay actitudes distintas, y acá lo podemos ver. Uno se queja, uno de alguna manera está maldiciendo a Dios, y Josafat dice, ¿no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él? Bueno, quiso buscar a Dios, ¿no? Quiso buscar al Señor, profeta, para buscar la voluntad de Dios. Pero es muy claro esto también, otra cosa que vemos aquí, de los dos lados, ¿no? Si podemos sacar una enseñanza. Pero cuando hay una persona que es tibia en las cosas de Dios, y cuando venga la dificultad, o cuando venga la situación donde haya que tomar decisiones, no va a estar preparado, no va a estar capacitado, no va a estar en condiciones de ver las cosas de la manera en que las puede ver una persona que está espiritualmente preparada. Y no podemos estar espiritualmente preparados si no nos vamos desprendiendo del pecado que nos asedia, si no tenemos una mirada clara y dura con respecto al pecado, que no debemos ser indulgentes con respecto al pecado en nuestra vida. Y no es es para cada uno. No debemos ser indulgentes con el pecado en nuestra vida. El peor error de Joram no es que en su momento desestimó cómo Dios ve el pecado, sino que lo que dice al final del versículo 3, prosiguió en ellos, no se arrepintió, no se apartó. Siempre hay misericordia, siempre hay gracia, hay restauración. Está la mano de Dios que con esos lazos de amor te alcanza, te atrae, cuando hay un corazón que se arrepiente. Cuando hay un corazón, como dice la Escritura con el hijo pródigo, que vuelve en sí, que recapacita y se da cuenta a la luz de la Escritura que estaba mal, que estaba en pecado, que estaba obrando fuera de la voluntad de Dios, y siempre haber lugar en los brazos del Señor para un corazón arrepentido, para un corazón que reconoce su pecado, que no lo oculta, que no es indulgente, que no lo toma como cosa liviana. ¿Se acuerdan que Acab
¿Qué le pasaba a uno que habíamos meditado en ese versículo que consideró como cosa liviana, ¿no? No es tan así. Cuando uno habla, ve y escucha en este mundo los disparates que se dicen y los debates que por ahí hay en gente que obviamente no conoce nada de Dios, y cuando hablan como sabios, pero siendo ignorantes de lo que piensa Dios, muchas veces surge esto, pero no es tan así, ¿no? No seas tan estricto, no seas tan severo. ¿Cómo no vas a ser estricto y severo? Si Dios es estricto y severo. Dios no es indulgente con respecto al pecado en nuestra vida. Dios lo busca evidenciar, porque es necesario sacarlo. Si Dios no le importara tu vida, si Dios no le importara mi vida, no diría nada acá del pecado. Haz lo que quieras, pero es necesario. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Porque sin santidad es imposible que nos acerquemos a Dios en oración. Sin santidad es imposible que podamos entender lo que Dios quiere hablarnos. Vamos a entender cualquier cosa y vamos a ver cualquier cosa, menos lo que es la verdad de Dios. Porque la verdad de Dios, querido hermano, podemos ser muy inteligentes, y te felicito si tenés una capacidad, y si sos inteligente, y si sos capaz, si sos habilidoso, pero nada de eso te permitirá entender las cosas espirituales de Dios. Eso no sirve, eso es del mundo, eso es algo natural. Lo espiritual se discierne espiritualmente. Y la única forma de desarrollar lo espiritual en nuestra vida es a través de una intimidad con la palabra de Dios, con la oración, con estar juntos en comunión, con servir al Señor. De esa manera se desarrolla lo espiritual para que podamos entender lo espiritual, partiendo de que ser un hijo o una hija de Dios. Entonces, las cosas no podemos decir no son tan así. Tenemos que entender que son como Dios nos ha dejado escrito en su palabra. De esa es la única forma. Y de esa manera también tenemos que entenderla nosotros. Por eso es tan importante entender de que es tan grave el pecado que hubo alguien sin pecado que fue necesario que muriese en una cruz como la única forma de que la consecuencia del pecado sea cancelada por una muerte. Así de grave es el pecado. Y por lo tanto eso también tenemos que considerarlo de una manera. Si Cristo murió por nosotros y Él nos ha salvado, de ninguna manera puedo menospreciar o puedo tener en una mirada más light, más liviana, el pecado en mi vida. Querido hermano, hermana, Cristo pagó nuestras deudas allí en la cruz con un terrible dolor, entregando su vida y siendo Dios, soportando aún y sobrellevando en su cuerpo el más profundo y agudo dolor, entendiendo que era la única forma de que nuestra deuda como pecador sea cancelada. Entonces, de la misma manera, nuestra responsabilidad es no ver el pecado, no es tan así, es así. Dios es celoso de su nombre y debemos verlo de la misma manera. El pecado debemos verlo de la misma manera. Es tan importante entender esto, queridos hermanos. Tristemente, muchos podemos estar transitando una vida religiosa creyendo entender las cosas espirituales cuando estamos en la más profunda oscuridad, si no estamos constantemente limpiándonos del pecado que nos asedia. Y se nos fue la hora, pero vamos a considerar rápidamente. Fíjense lo que le dice el Señor a una iglesia que se había vuelto tibia allí en Apocalipsis, ¿no? Recordamos, Apocalipsis capítulo 3, mensaje a la Odisea. Fíjense que acá el Señor no refleja y no evidencia una iglesia con problemas morales o que haya pasado alguna gran persecución, pero lo que más le reprocha es precisamente eso, su complacencia, su tibieza, ¿no? Su autosuficiencia. Y fue lo que el Señor aquí puso en evidencia, ¿no? Como lo más importante. Dice el versículo 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente,
pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo, dice, que de mí compres oro refinado en fuego, oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Dice el Señor, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Dice el Señor, yo reprendo. Para aquellos que dicen que el Señor es un viejito bueno, que no castiga, el Señor te dice, es así, es su naturaleza, no pasa por alto el pecado, porque su santidad es así. Él reprende y castiga a todo el que ama, porque quiere lo mejor, porque entiende, Dios sabe que sin santidad nadie podrá acercarse a Él, nadie podrá acercarse. Él conoce nuestras obras, conoce nuestros frutos, qué fruto estamos teniendo. Sabemos que acá no hubo perseverancia, no hubo determinación en buscar a Dios, no hubo pasión, no hubo esfuerzo. ¿Cómo vivimos nuestra vida cristiana? En despojarnos del pecado, con pasión, con esfuerzo, con dedicación. Bueno, querido hermano, todo lo que inviertas en cumplir esto para acercarte a Dios es lo mejor, es lo mejor. Allí en Santiago también dice que el Señor veía a esos que iban como las ondas del mar, de aquí para allá, y tenían un corazón dividido, un corazón partido, ¿no? Un corazón que sí para algunas cosas y no tanto para otras, inconstante, ¿no? Habla de un corazón dividido, cómodos. Ahora también habla la Biblia de aquellos que están cómodos en el mundo y con el mundo. ¿Cómo es esto? De aquellos que aman al mundo y sus cosas. Ahí vemos en Santiago, habla mucho de esto, ¿no? El Señor quiere que consideremos al pecado como Él lo ve, es repulsivo, todo el pecado, todo. Hay un llamado al arrepentimiento, ¿no? Al arrepentimiento, dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso. ¿Celoso de qué? De guardar tu vida. ¿Celoso de qué? De cuidar tu vida, de que no haya relación con el pecado, y podamos lograrlo mientras estamos acá. No, y siempre vamos a ser pecadores, somos pecadores, habrá debilidad. No somos así. Nuestra naturaleza es así. Pero si hemos conocido a Cristo, el Señor nos ha hecho nuevas criaturas. El Señor nos ha hecho nuevas criaturas para ir despojándonos de todo lo que tiene que ver con nuestra vieja naturaleza e ir aprendiendo todo lo que tiene que ver con la nueva naturaleza, restaurados, transformados por la obra de Jesucristo y siendo esos recipientes capaces de aprender y de recibir todo lo espiritual de parte de Dios. Vemos 4 versículos y terminamos. Ya se nos fue un poquito el tiempo. Génesis 35:2. Génesis 35:2. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad. Fíjense la autoridad, la convicción. Me imagino la pasión de Jacob. Bueno, veamos si podemos. A ver. No. Quitad. Y no es solamente él. Fíjense que vemos un rey que conduce mal a su pueblo. El rey peca, el pueblo peca. Acá vemos a Jacob, un hombre. Él no peca y su familia no peca. Es el compromiso, es la pasión, es la perseverancia. No es solamente yo, mi familia no debe pecar y hace todo lo posible. ¿Y cuál fue? Quitad todos los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Hay un cambio, un antes y un después. Decisiones concretas. No sé, siempre les cuento lo mismo. Conocí en mis primeros tiempos de cristiano a un muchacho, un joven más grande, también le gustaba la música,
rock, muy, muy pesado, muy oscuro, y tenía una pared llena de CD y todos los equipos de audio en su habitación, y él ahí se sentaba, tocaba el bajo y era feliz, ¿no? Con esa música que lo llevaba y que lo transportaba, y conoció a Cristo, ¿no? Y yo lo iba y veía todo eso, y de repente un día voy y no había nada, ¿no? No había nada. ¿No? ¿Y qué pasó? Porque a mí me gustaban los CD. ¿Qué pasó? Che, me lo hubiera dado. No, dice, ¿cómo te lo voy a dar? Mirá, sacó un tacho, una caja así todo, y no CD tirado, hecho pedazo, ¿no? Un montón de dinero, un montón de tiempo, pero entendió que era necesario una decisión drástica. Una decisión drástica. No es, me hace mal a mí, te lo regalo a vos. O lo dejó sanito en una caja para que lo deje afuera y el que viene se lo lleva y chocho. No, sabe que está mal. Sabe que decisión, quitad, queridos hermanos. Salimos de acá y pensamos en lo que el Señor nos ha hablado y qué vamos a quitar. Pensemos, ¿qué vamos a quitar? Que está estorbando, que daña, que no sirve. Que no sirve. Josué 24:14. Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. No se puede servir al Señor si no es en integridad y en verdad. Debe ser el desafío para nosotros. Si no somos uno más de un religioso más de este mundo. Si creemos que es solamente venir, si creemos que es solamente tener un ministerio, si creemos que es solamente, chicos, lo tomo de ejemplo, tocar un instrumento. No es solamente tocar un instrumento, es lo que hay acá. No es solamente pararme acá y darles un mensaje, un estudio, a alguno le gustará, el otro dice no, a mí no me gustó, el otro dijo que sí, qué lindo, pero en fin de cuentas, ¿qué fruto le doy yo al Señor? Es lo que hay acá. Es lo que hay acá. No es solamente hacer cualquier otra cosa. Es que es lo que hay acá, en el corazón. En integridad y en verdad. Primera de Samuel 7:3. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servid. Fíjense que dice y busca esta palabra, preparad vuestro corazón, porque el Señor se lo sirve con el corazón. Podremos ser unos torpes, unos incapaces en un montón de cosas, pero un corazón vale oro. Un corazón que quiere servir al Señor con fervor, con pasión, con integridad y en verdad, vale oro. Quizás no podremos hacer un montón de cosas. Decimos, mirá lo que hace el otro, lo que hace sirve, pero si tu corazón es sincero, si tu corazón quiere agradar al Señor, ese corazón vale oro. Cuídalo. Ejercítalo. Enriquecelo con la palabra de Dios, con oración, porque tu corazón vale oro si es sincero delante del Señor, porque el Señor se lo sirve con el corazón, no con todas las actividades que podamos tener. Primera de Reyes 15, 12 y 13. Porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. Fíjense que no tiene que ver si mi familia, si mi papá, mi mamá, es una actitud y es una decisión personal. Si yo veo que algo no va con lo que me dice Dios y yo estoy haciendo otra cosa, o alguien, es una decisión personal. No tiene que ver si mi papá, mi mamá, la familia, es tu corazón, es lo que va a ver el Señor. No le vamos a llevar el corazón algún día o las cosas que hicieron nuestros padres, vamos a llevar nuestras obras, cada uno. Nuestras actitudes le vamos a llevar al Señor, nuestros pensamientos, eso le vamos a llevar al Señor. ¿Qué dice
acá está el 12. También privó a su madre Maca de ser reina madre porque había hecho un ídolo de acera. No importa quién. La palabra de Dios es clara. Además deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón. Acá, bueno, lo evidenció la madre, pero me refiero a que no fue indulgente ni aún con los de su propia familia el rey Asa, ¿no? Porque entiende que es su responsabilidad, ¿no?, delante del Señor. Queridos, Joram nos enseña como un rey malo, que hizo lo malo, a algo que no debemos hacer. Dios nos anima a no ser tibios, no ser indulgentes con respecto al pecado. Tenemos que ser diligentes en que todo el pecado en nuestra vida nos afecta. Y por lo tanto debemos perseverar, esforzarnos en estar constantemente a la luz de la Escritura, perseverando en dejarlo, en que el Señor lo saque de nuestra vida para verdaderamente servir a Él con fervor y con temor. Terminamos orando, dando gracias al Señor por lo que Él pueda hablar en nuestro corazón y rogando para que Él siga trabajando en nuestros corazones, siga trabajando en nuestros corazones, en lo que Él nos permita entender y en lo que nos permita desde hoy tomar decisiones concretas que quiten el pecado de nuestra vida, que quiten el pecado en nuestra vida. Invitar a Gustavo, si puede venir a este lugar y dirigirnos a Dios en oración, ya terminando, y damos los anuncios